En informarse el Papa Alejandro VI de su actitud comprendió hasta qué punto era peligroso Savonarola. La primera medida que adoptó fue prohibirle predicar. Luego lo llamó a Roma para que le rindiera cuentas de su actuación. Savonarola no obedeció al Papa ni se presentó en Roma. Al contrario, desafió con audacia a las mayores dignidades eclesiásticas y se mostró aún más hostil a la Iglesia y más encarnizado en su oposición. Sus grupos infantiles recibieron orden de inspeccionar las casas y confiscar cuantos objetos frívolos y dañosos a la moral encontrasen en ellas. Cumplida su misión, los niños trasladaron su botín en procesión solemne a la plaza del ayuntamiento, y allí amontonaron los espejos, estuches de polvos y maquillajes, naipes, dados, cuadros de valor artístico innegable, libros y obras de Petrarca, Boccaccio y otros escritores más o menos famosos. Formaron una enorme pira con todo aquello y le prendieron fuego, entre las aclamaciones de la muchedumbre. Los mercaderes florentinos propagaron el nombre de Savonarola en toda Europa. Se hablaba de él en los mercados de Lyon, de Bruselas y de Londres, y el propio sultán de Constantinopla se interesó por el prior de San Marcos, pidiendo al cónsul de Florencia noticias más precisas sobre el terrible monje. La Italia de aquel tiempo vivía presa de angustia y de desesperación. La gente creía otra vez cercano el fin del mundo, superstición demoledora en extremo. La terrible epidemia de sífilis que diezmó al ejército de Carlos VIII ante los muros de Nápoles contribuyó mucho a extender tal creencia. Según parece, fue esta la primera vez que dicha plaga hizo su aparición en Europa. El azote castigó a todas las clases sociales y los médicos se consideraban impotentes para combatirlo. La caída de Savonarola. Cuando el Papa se convenció de que era imposible lograr que Savonarola se retractase, lo desterró. 1497. Savonarola se defendió encolerizado y clamó contra la injusticia del interdicto. Solo predico la verdadera doctrina católica, tal como la ha expuesto la Iglesia romana, escribió a Roma. Entretanto, en Florencia cambiaba la situación. Constituyóse un poderoso partido de burgueses influyentes adversarios de Savonarola por acarrear su régimen de austeridad desastrosas consecuencias financieras para los mercados florentinos. El reformador fue pronto objeto de violentos ataques, pero no se consideró vencido. Savonarola declaró que continuaría predicando y en su primer sermón en la Catedral de Florencia tronó contra el Papa y sus predecesores en el solio, en especial Bonifacio VIII, por haber relajado la orden de los dominicos, induciéndolos a la codicia de los bienes temporales y de los honores seculares. Savonarola declaraba que el poder supremo de la Iglesia reposaba en manos indignas. Hoy los prelados hablan con descaro de sus hijas, las prostitutas van y vienen por los corredores del Vaticano y se cometen pecados en público, y proseguía: no tengo intención de derribar a la máxima autoridad de la Iglesia, sino al contrario, lo que deseo es hacerla más fuerte. Savonarola esperaba convencer a los soberanos de Occidente para que exigieran la convocatoria de un concilio general que acabara con Alejandro VI y sus partidarios. Sabía que Maximiliano era favorable a este proyecto y esperaba además obtener apoyo de Carlos VIII. Escribió a ambos monarcas para exponerles sus proyectos, pero no recibió de ellos respuesta alguna. Descorrióse el telón ante el último acto de la vida de Savonarola. Cierto monje franciscano exigió al prior que se sometiera a un juicio de Dios, la prueba del fuego, ofreciéndose a su vez a pasar también por ella. La prueba decidiría si el interdicto fulminado contra Savonarola estaba o no justificado, y si el predicador era o no un enviado de Dios. La noticia de tan singular desafío se propagó como reguero de pólvora por toda la población, y durante muchos días fue motivo de conversaciones. Savonarola se vio obligado a aceptar. Sin embargo, no sería él quien sufriría la prueba de fuego, sino uno de sus más fieles partidarios o colaboradores. Si aquel sustituto no superaba la prueba, Savonarola prometía abandonar la ciudad en el acto. Los florentinos esperaban aquel extraordinario espectáculo con impaciencia. Erigióse un andamiaje de madera de varios centenares de metros de largo donde se colocaría el fuego. Ambos adversarios debían recorrerlo una vez en cada sentido. La experiencia quedó fijada para el 7 de abril de 1498. Aquel día toda la población estuvo pendiente del suceso, pero transcurrían las horas sin que ocurriera nada. La muchedumbre se impacientó. Al fin se anunció que no se llevaría a cabo el espectáculo porque era demasiado tarde y la oscuridad imposibilitaba su realización. A la mañana siguiente circuló el rumor de que Savonarola se había retirado con vanos pretextos y el populacho se enardeció.
Entraron en escena hábiles instigadores que turbaron los ánimos con sus insinuaciones y amotinaron a los descontentos hasta tal punto que la muchedumbre prendió fuego al convento de San Marcos y se apoderó de Savonarola. El dictador caído fue sometido a prolongada tortura antes de iniciar su proceso y fue interrogado aplicándole uno de los métodos más eficaces a la sazón, con las manos atadas a la espalda. El prisionero fue izado hasta el techo. Ni los más valientes resistían este tormento. Para Savonarola fue también excesivo y, vencido por el dolor, declaróse dispuesto a firmar una confesión completa. El juicio pudo llevarse entonces a efecto y Savonarola fue condenado a perecer en la hoguera. La sentencia se ejecutó el 23 de mayo de 1498. Una inmensa muchedumbre acudió para ver cómo llevaban a Savonarola a la hoguera. Al fin de abreviar sus padecimientos, lo ahorcaron antes de entregar su cuerpo a las llamas. Sus cenizas fueron arrojadas al Arno. La familia Borgia. Rodrigo Borgia, Papa Alejandro VI. Las acusaciones que Savonarola profería contra su peor enemigo, el Papa Alejandro VI, eran fundadas en su mayor parte. Alejandro era un hábil político, pero nada tenía de religioso. A él debía aludir cierto embajador francés que, a comienzos del siglo XVI, escribía el comentario siguiente: muy cierto es que resulta difícil ser al propio tiempo soberano secular y hombre piadoso. Quien lea atentamente la Biblia podrá reconocer que los papas, llamados también vicarios de Jesucristo, desde el momento de su elección han introducido una nueva doctrina que nada tiene de común con la de Cristo, salvo el nombre, pues Jesucristo predicó la pobreza y ellos buscan la riqueza. Él hizo de la humildad un deber, pero ellos siguen las leyes del orgullo. Él exigió la obediencia y ellos pretenden dominar al mundo. Antes de ser elevado al trono pontificio, Alejandro VI se llamaba Rodrigo Borgia, nacido en España, de prosapia valenciana. Entró muy joven al servicio de la Iglesia, en la que hizo rápida carrera. Elegante, apuesto, inteligente y sin escrúpulos, tenía además poderosos protectores, el más importante de ellos su tío, el Papa Calixto III, quien durante los 3 años de su pontificado, 1455-1458, nombró a su sobrino cardenal y vicecanciller de la corte pontificia. Pronto figuró entre los más opulentos cardenales, una fortuna llegada con oportunidad, pues Rodrigo Borgia ostentaba una vida lujosa y mundana, galanteaba a las mujeres con éxito y desenvoltura tales que Eneas Silvio hubo de dirigirle enérgicas reconvenciones. La Roma pagana entra en el Vaticano. Rodrigo Borgia contribuyó como nadie a hacer famosa la Roma renacentista a causa de la corrupción de su clero. Un elevado dignatario de la corte pontificia describe en un diario de finales del siglo XV que todos los eclesiásticos, desde el primero hasta el último peldaño de la jerarquía, mantienen amantes y no tratan de ocultarlo. Lorenzo de Medici dijo de Roma que era una ciénaga. En cuanto al cardenal Rodrigo Borgia, no era entonces el único prelado romano que llevaba vida disipada, solo se diferenciaba de sus colegas en que no perdía de vista su carrera personal. Cuando Inocencio VIII murió en 1492, Rodrigo manejó todos los recursos a su alcance para asegurar su elección, aún sobornando al Sacro Colegio. El 11 de agosto de 1492, Roma se informó que Rodrigo Borgia acababa de ser elegido papa. Alejandro VI no entró solo en el Vaticano, llevó consigo a toda su familia. Había tenido un número considerable de amantes que le habían dado muchos hijos, con quienes demostraba ser un excelente padre. Su hijo César, que había elegido la carrera eclesiástica, podía alardear de un título de cardenal. Otro de sus hijos, el joven Juan, duque de Gandía, prefería la vida secular. Lucrecia, hija de Rodrigo, figuraba entre las damas más elegantes de Roma. El Papa estaba muy orgulloso de ella, esmerándose en proporcionarle una situación espléndida. La corte de Alejandro observó muy pronto que el nuevo pontífice dedicaba interés secundario a sus deberes sacerdotales, porque le preocupaban otros asuntos. Poco antes de su elección había escogido una nueva amante, la joven y rubia Giulia Farnese, y necesitaba distraerla y ocuparla. Alejandro se dedicó a ello ofreciendo a su amada una serie ininterrumpida de banquetes y festejos. Alejandro VI era un político hábil y astuto que no perdía nunca de vista sus propósitos concretos. Los estados pontificios que regía se hallaban en su mayor parte en manos de familias feudatarias, pero Alejandro pretendía asumir la plenitud del poder político a fin de realizar en sus estados la unidad que Luis XI había logrado en Francia y los reyes católicos en España. Lucrecia Borgia, la sirena de la familia. Pocas familias han alcanzado tan pésima reputación en la historia como la casa nobiliaria de los Borgia, cuyo apellido evoca por sí solo los más abominables pecados, la más desenfrenada lujuria y los crímenes más espantosos.
La tradición hace del puñal y del veneno los atributos característicos de Lucrecia, mujer que no vaciló en convertirse en amante de su padre y de su hermano, según se ha propalado insistentemente, aunque tales relatos son sin duda exagerados. El historiador Gregorovius, que consagró a Lucrecia un estudio biográfico, no la cree mejor ni peor que otras damas de su época. Amaba la vida, demostraba poca sensatez y se dejaba influir con facilidad. Los Borgia no vivían ni obraban de manera distinta a la mayoría de los soberanos de aquella época, que recurrían sin rebozo alguno al veneno y al puñal, cuando alguien se cruzaba en el camino de sus ambiciones y se vanagloriaban del éxito de sus diabólicas hazañas. Lucrecia fue una de las más bellas mujeres de su siglo, siempre rodeada de un enjambre de pretendientes, pero su debilidad de carácter y su falta de voluntad la convirtieron en un juguete en manos de su padre y de sus hermanos. Para ellos, en especial para César, Lucrecia era un peón muy valioso en el tablero político. Podía servir de señuelo cuando se trataba de anudar ventajosas relaciones con otras familias. Lucrecia solo contaba unos 12 o 13 años cuando ya fue prometida por 3 veces consecutivas a nobles españoles. Se desposó al fin con Gian Sforza, sobrino de Ludovico el Moro y señor de Pézzaro. La boda se celebró en el Vaticano con indescriptible lujo. El Papa ofreció en honor de la joven pareja un festín en que su concubina, la bella Julia Farnesio, desempeñó funciones de anfitriona. Años después, Alejandro y el astuto César opinaron que Gian Sforza no era ya el esposo ideal para Lucrecia. El poder de Ludovico el Moro iniciaba su declive, lo que debilitaba en igual proporción la posición de Gian. César se entrevistó con su hermana y trató de persuadirla de que era necesario desembarazarse de un marido tan poco útil, pero Lucrecia previno del peligro a Gian, que escapó de Roma a toda prisa. En el acto, y sin protesta alguna, Lucrecia admitió el divorcio y aceptó al nuevo esposo que el consejo de familia le tenía ya designado, el príncipe Alfonso de Biseglia. Pero al cabo de 2 años César juzgó que Lucrecia debía deshacerse de su segundo marido, de quien ya no obtenía ventajas políticas. Una tarde del año 1500, cuando el príncipe salía del Vaticano, fue atacado y acribillado a puñaladas por un grupo de bandidos enmascarados. Acudió junto a él Lucrecia, que parece le tenía sincero afecto, y le cuidó personalmente, tratamiento que resultó demasiado eficaz a juicio de César, que organizó un segundo intento de asesinato. Un día sus esbirros irrumpieron en el aposento de Alfonso, arrojaron de allí a Lucrecia y estrangularon al convaleciente. Ante tamaño crimen, Lucrecia perdió la calma y deploró sinceramente la muerte de su esposo, pero se consoló muy pronto. Libre ya su hija para un tercer matrimonio, el Papa creyó hallar un candidato ideal en Alfonso, hijo mayor del heredero de Ercole, duque de Ferrara. La boda se celebró en diciembre de 1501. Lucrecia entonces abandonó definitivamente Roma y pasó el resto de sus días en Ferrara, donde murió en 1519. Reunió en su corte un círculo de poetas y de artistas, entre ellos Ariosto y el Tiziano, y fue ensalzada por su mecenazgo. Lucrecia tuvo aún otras aventuras amorosas en su nueva residencia, pero parece que se volvió algo más juiciosa con los años. César Borgia. Crimen, intriga y acción. Mientras Lucrecia se entregaba sin límites a cuantos placeres le brindaban el Vaticano, hasta trasladarse al fin al ambiente más tranquilo y sosegado de Ferrara, su padre y sus 2 hermanos desarrollaban una encarnizada lucha por consolidar el poder de los Borgia. Su política se orientó en primer lugar contra los aristócratas romanos que gobernaban la Romaña en calidad de vasallos del Papa y que, a causa de sus incesantes contiendas, habían inquietado a la Italia central, sublevando al pueblo contra ellos. Los Borgia aprovecharon la oportunidad para someterlos y adueñarse de sus territorios. César sentía por su segundo hermano Juan, duque de Gandía, creciente antipatía, porque lo suplantaba cada vez más en el afecto paterno. Todo parecía indicar que sería Juan y no César quien recogiera los frutos de la campaña emprendida contra los feudatarios del Papa. Una tarde de verano de 1497, ambos hermanos merendaron con su madre, antigua amante de Alejandro VI. Salieron juntos y luego se separaron. 2 días después apareció un cadáver en el Tíber con la cabeza cortada y el cuerpo cocido a puñaladas. Eran los despojos mortales de Juan Borgia. Nadie fue encarcelado por el asesinato del duque de Gandia, pero todas las sospechas recayeron en su hermano César. Al enterarse el Papa de la muerte de su hijo predilecto quedó anonadado, se encerró en sus habitaciones privadas y rehusó durante varios días dirigir la palabra a nadie. Muerto su hermano, César renunció a su título de cardenal, aspiraba al poder secular y codiciaba las posiciones de las familias aristocráticas romanas, Orsini, Colonna y otras tantas. Procuró ante todo atraerse un excelente aliado, el rey de Francia.